En este video hablaremos acerca de la respuesta inmune innata, simplemente para recordar que el sistema inmunológico está dividido para su mejor estudio en respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. En este caso hablaremos el día de hoy en referencia a la primera. Para ponernos un poquito en contexto, la respuesta inmune innata tiene ciertas características que vamos a ver más adelante que le permiten reconocer a microorganismos que están esperando por nosotros en un sentido chusco, a ser reconocidos, y nosotros tenemos esas células o esos elementos que son capaces de reconocer a los microorganismos de manera rápida y oportuna. Y obviamente estos mecanismos tienen características bien definidas, tienen una cierta organización que permite este control al cual nos estamos refiriendo. Es necesario, justo si hablamos de la respuesta inmune innata, hablar de un pilar dentro de este grupo de investigadores, como lo es eh, Charles Shenway, quien hace una revisión muy bonita en 1989, aquí les dejo la referencia, en donde habla, primero antecede a los trabajos que se habían hecho ya desde con los hallazgos que había encontrado Eli Meshnikov en 1880 y por Paul Ehrlich, ambos ganadores del premio Nobel, y que son los padres de la inmunología y que sientan las bases de la respuesta inmune innata con los hallazgos de los macrófagos, micrófagos, el proceso de fagocitosis y todos estos elementos que son importantes dentro de la respuesta inmunológica. Obviamente también el mismo Charles Janeway hace una connotación y reconocimiento a sus predecesores, como lo es McFarland Burnett o Neil Jerne en los años de 60 y 70, y pone en este contexto términos que probablemente para esos años no estaban bien clasificados o no se comprendía, y él pone o deja una pregunta muy, muy interesante. Dice que ¿por qué no solamente porque los antígenos o las proteínas, simplemente por ser extraños, son suficientes para generar una respuesta? Es decir, simplemente porque es un agente extraño o porque es algo diferente, ¿va a generar una respuesta? Entonces, esa pregunta la deja en ese contexto, y es muy interesante porque él empieza en ese tiempo a manejar términos a los cuales él define como receptores de patrones de reconocimiento, estos que aquí estoy subrayando en este escrito que hace Charles Janeway. Es así como le pone ya un poco más de organización en cuanto a los mecanismos y las formas de cómo se reconocen esos agentes extraños. Por eso esa pregunta, simplemente por ser extraños lo reconocemos, faltan cosas. Debe de haber algo más que sea capaz de reconocer, y es aquí donde nacen estos términos, estos famosos PRR, receptores de reconocimiento de PAMS, y estaremos hablando acerca de estos receptores y de los PAMs, por supuesto. Pero simplemente los pongo en este contexto para que sepan históricamente de dónde nacen algunos elementos de los cuales estaremos hablando. Eh, Obviamente, esto nos lleva a comprender que si podemos distinguir lo propio de lo extraño, tenemos mecanismos para hacerlo. Y es súper interesante estos datos porque si nosotros lo ponemos en relación a cuántas células tenemos, podríamos hablar que somos alrededor de 10 a la 14 células andantes y que solamente el 10% de esas células son nuestras. El resto de las células forman parte de la microbiota. Son microorganismos que también sirven como defensa para nosotros, y que cuando están en desbalance, obviamente, algunos de ellos pueden volverse patógenos, pero en el sentido estricto, son más células en cantidad del otro yo al yo como tal. Entonces lo pongo nada más para que vean cómo el sistema inmunológico debe de ser capaz de primero reconocer aquellas cosas extrañas,
aquellas cosas que no pertenecen a nosotros, mantener una relación, una simbiosis, y que por supuesto esas respuestas a lo mejor no nos damos cuenta que están sucediendo en ese momento, pero mantienen en homeostasis al sistema, en simbiosis, uno se apoya del otro, de los productos y viceversa. Simplemente vuelvo a regresar en previos a videos que hemos estado viendo la cinética de la respuesta inmunológica simplemente para identificar en dónde está la respuesta inmune innata y hablar nuevamente de sus componentes. La respuesta inmune innata, comprendida por elementos celulares y humorales, y dentro de los elementos celulares tenemos a los característicos macrófagos, a los polimorfonucleares, en donde encontramos a los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, algunos otros granulocitos, como es el caso de los mastocitos, las células NK, los linfocitos innatos, linfocitos B.1, células dendríticas. Estas son principalmente las células que podemos encontrar dentro de una respuesta inmune inmediata, dentro de la respuesta inmune innata, por supuesto. Y dentro de los elementos humorales, pues encontramos, y vamos a hablar también parte de ellos, a los péptidos antimicrobianos. Ya en un video anterior hablamos de los interferones. Vamos a hablar de estos receptores que Charles Janeway nos hizo mención, algunos de ellos, como son los TLRs. También vamos a encontrar algunos otros, como son los NLR, los RLRs y otro tipo de receptores que los englobo aquí, anticuerpos, complemento y algunos otros elementos humorales que no son células, por supuesto, y que conforman a la respuesta inmune innata. No me voy a detener tanto a hablar de los macrófagos o de estas células en cuanto a sus funciones, porque en un video anterior ya hemos hablado parte de sus funciones y características de cada uno de ellos. Así que me voy ya en el contexto más global de cómo interactúan estos mecanismos y estos elementos. Solamente recordemos parte de que estos aparecen en los primeros tiempos después de la exposición ante un antígeno, ya sea propio o extraño. Esta es una tabla simplemente para que nosotros podamos observar cuáles son las diferencias y características de la respuesta inmune innata y adaptativa. Quiero nada más remarcar aquí que cuando nosotros buscamos en la bibliografía, ya sea en libros, algunas referencias, no todas, nos hablan que la respuesta inmune innata eh, tiene receptores generados por línea germinal, es decir, son heredados, a diferencia de la adaptativa, que tiene mecanismos de recombinación aleatorios. Y un dato bien interesante es que algunos autores mencionan que la respuesta inmune innata es inespecífica, mientras que la adaptativa es específica. Aquí quiero llamar su atención porque no es del todo inespecífica, se reconocen ciertos patrones, ciertas moléculas, eh, ya sea en carbohidratos, ácidos nucleicos, o ciertas proteínas, y obviamente eso no es inespecífico, eso lo podemos llamar, como bien lo mencionaría grandes inmunólogos en México, que es oligoespecífica. También tenemos que una de las características más significativas es que es inmediata. Es rápida, aparece en los primeros minutos, en los primeros horas, a diferencia de la adaptativa que requiere un poco más de tiempo para poderse elaborar. Esto no representa que primero tiene que pasar esta y ya que pasó la respuesta innata aparece después la adaptativa. Se van llevando en conjunto, pero obviamente los mecanismos son diferentes y le lleva más a la adaptativa que a la innata. Y otro elemento que también quiero remarcar aquí, además de esta de el reconocimiento que mencionamos, es oligoespecífico más que inespecífico, es que varios autores mencionan que la respuesta inmune innata no tiene memoria y la adaptativa sí. Esto ya tienen, ya hay varios trabajos que ponen en duda, o mejor dicho, con los hallazgos que se encuentran, nos dejan claro que la respuesta inmune innata sí tiene memoria, no es semejante a la clásica que conocemos de la respuesta inmune adaptativa, pero con trabajos que más adelante veremos en los años 70, eh, se le reconoce como una preactivación o como algo llamado training immunity.
Entonces, esto de no generar respuesta, yo lo pondría como una respuesta, no generar memoria, perdón, yo lo pondría en el contexto de que es una memoria distintiva, por supuesto, de la adaptativa, pero que sí hay un recuerdo por parte de estas células o estos mecanismos de la respuesta inmune innata. Podemos clasificar de acuerdo a los componentes que ésta pueda presentar. Podríamos ponerle que hay barreras intrínsecas en donde encontramos la piel, la mucosa, la microbiota. Tenemos células de las cuales ya hemos platicado algunas de ellas. Tenemos elementos humorales. En el contexto de las proteínas, pues tenemos al complemento, colectinas, pentrexcinas, factores de coagulación, citocinas, péptidos antimicrobianos, por mencionar algunos. También podemos tener citocinas. Dentro de los péptidos antimicrobianos, pues tenemos ciertos grupos de ellos, así como algunos otros componentes que forman parte de estructuras y que le dan ese plus de los mecanismos. Tal es el caso de las trampas extracelulares de neutrófilos que tienen anclados estos péptidos antimicrobianos. Si lo ponemos en otro perfil de qué tipo de barreras intrínsecas lo podemos tener, también podríamos decir que hay clasificaciones de acuerdo a sus componentes. Pueden ser mecánicos, pueden ser químicos o pueden ser microbiológicos. Este es otro tipo de clasificaciones. Y vean, aquí hay un ejemplo simplemente para que vean en diferentes zonas del organismo cuáles son los mecanismos mecánicos, químicos y microbiológicos y que son distintivos de cada una de estas zonas. Tal es el caso de los mecánicos, pues células epiteliales. Dentro de estos también podríamos clasificar a los físicos, tales la tos, la diarrea, los movimientos ciliares. Son mecanismos que están ahí, que ayudan como protección. Voy a poner otro ejemplo. Eh, a lo mejor algo nos cae mal cuando lo comemos, está descompuesto, inicia más motilidad en el estómago para eliminar estos elementos descompuestos y la diarrea es un mecanismo, o el vómito, por ejemplo. Otro más, algo entra en tracto respiratorio y un reflejo inmediato sería la tos, el estornudar, por supuesto, y eso también mecanismos que tenemos son mecánicos, físicos, que permite que funjan como barreras. Tenemos también la piel, otros mecanismos, tenemos mecanismos químicos, el pH, por ejemplo, del estómago, la piel también tiene cierto pH, las mucosas, en el caso del tracto genital femenino, pues hay un pH que mantiene ciertas características, hay enzimas, hay grasas, la piel tiene cierta grasa que le permite el establecimiento no de ciertos elementos. Y el microbiológico, por supuesto, que ya hablamos que es la microbiota, que representa una muy buena cantidad de todo el sistema. Aquí pongo otro ejemplo en donde les menciono acerca de las lágrimas. Las lágrimas tienen muchísimas cosas, a diferencia de otros tejidos. No quiero descartar a los demás, pero de este nada más pongo como ejemplo. Las lágrimas no tienen esa báscula, mejor dicho, el ojo está completamente aislado del resto del sistema, eh, o mejor dicho, no está tan comunicado como lo tendría otro órgano. Voy a poner otro ejemplo. A lo mejor el hígado pues tiene circulación, tiene linfa, mientras que el ojo no puede presentar, o mejor dicho, no presenta esta vascularización comparada con otros tejidos. Obviamente no hay tantas células de tipo inflamatorio, tipo inmunológico que pudieran estar ahí, entonces recurre a otros mecanismos como son los mecánicos o como son los químicos, es la producción de lágrima cuando hay un agente extraño. Esta lágrima presenta diferentes proteínas que permite la limpieza del ojo y por supuesto de esta manera eliminar los agentes extraños. También tenemos algunos otros elementos, no necesariamente refiriéndonos a componentes como lactoferrina, lisocimas, colectinas, sino también tenemos péptidos antimicrobianos sumamente importantes y por supuesto el pH. Un dato muy relevante de esto es que hay hallazgos que nos demuestran que las lágrimas, cuando se ve los cristales que se forman, son muy diferentes dependiendo el estímulo que haya recibido. Ah,
¿A qué me refiero? Las lágrimas, si son de alegría, de felicidad, de tristeza, de dolor, son diferentes. Probablemente también, obviamente por el estímulo antigénico, tendrían que ser probablemente diferentes. Pero bueno, son datos extra que coloco en esta imagen. Por fin llegamos a estos patrones y a estos receptores de los cuales Charles Janway nos estaba hablando, estos que muy seguramente en ese tiempo, cuando los empezaban a describir, se tenía la idea de que nosotros teníamos receptores capaces de reconocer cosas conservadas de los microorganismos. Es decir, el microorganismo evolutivamente ha tenido para mantenerse exitosamente hasta nuestros días ciertas moléculas que le permiten ser patogénicos o mantenerse vivos, algunos de ellos, o mantenerse en el sistema, más que ponerlo en el contexto de vivo, refiriéndome al caso de los virus, que no es un contexto sumamente utilizado, pero que estén presentes hasta nuestros días. Entonces, estas moléculas que están conservadas, que tienen los microorganismos, se les conoce como PAMS, patrones moleculares asociados a patógenos, PAMS. Es decir, son moléculas conservadas en microorganismos. Y nosotros tenemos receptores que reconocen a esas moléculas conservadas. Y esos receptores nosotros les denominamos como PRRs, receptores de reconocimiento de patrones o de estos PAMs. Esto obviamente está en un balance. Aquí pongo algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en el caso de los PAMs, los vemos de este lado de acá. Tenemos ejemplos, vamos a ver más adelante ya en una tablita para que ustedes lo puedan apreciar. Cómo dependiendo del microorganismo es probablemente el PAM que le ha servido para mantenerse. Uno de los más llamativos o más importantes es el LPS. El LPS es el lipopolisacárido presente en las bacterias gram negativas. Tenemos otros, lipoarabinomanana, peptidoglicana, muramildipéptido, secuencias de ácido nucleico, de DNA, CPGs, mananas, simosan y algunos otros elementos conservados. Y del otro lado, pues tenemos una serie de receptores muy amplios que reconocen a estos PAMs. Tenemos dentro de los PRRs, tenemos a los TLRs, a los scavenger receptor, a las lectinas tipo C, a los RIC, a los RLRs, a los LRRs. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Esto es ya un poquito más estructurado para que vean cuáles son los PAMs característicos de las bacterias, de los hongos, de los parásitos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el reconocimiento de RNA de doble cadena. Este es un tipo de PAM que está presente en virus o secuencias CPGs que pueden estar en bacterias, virus, u hongos, lipopolisacárido en gram negativas. Acuérdense mucho del el LPS. Ese lo traigo mucho a colación porque el LPS está en grandes cantidades en el medio ambiente, en cualquier superficie contaminada podemos encontrar fácilmente LPS. Y por supuesto, este lipopolisacárido tiene o puede inducir inflamación muy fácilmente y muchos de los fármacos, medicamentos o productos que requieren completamente estar estéril deben de estar libres del EPS porque este es fácilmente encontrado en superficies, incluso las manos. Tenemos otros más y vean una lista amplia de cada uno de ellos. Aquí tengo otro tipo de PAMs, pero ahora denominados por daño. Y cuando son por daño no se les dice PAMs, se les dice DAMs, que significa patrones moleculares asociados a daño. A diferencia de los PAMs son componentes que están, que comprenden o que han sido evolutivamente presentes dentro de los microorganismos. Los DAMs son patrones que se generan por el daño. Estos no están en microorganismos, estos se generan por el daño. Aquí en los DAMs tenemos algunos ejemplos, tal es el caso de glicana, ácido hialurónico,
High Mobility Group, algunas otras proteínas de choque térmico, ácido úrico y algunos otros. Y aquí están los receptores por los cuales se reconocen a estos DAMs. Entonces, simplemente para que vean que no todos están en microorganismos, sino también reconocemos dentro de nuestro sistema cuando hay daños. Hay un extra que obviamente aquí no lo coloco, pero probablemente ustedes lo hayan escuchado directamente en algunas revisiones y se refiere a los HAMS. Son patrones moleculares asociados a homeostasis que cuando hay un desbalance dentro del sistema se puede reconocer a través de estos receptores o de ciertos perfiles y podemos responder ante este desequilibrio eh, más enfocado a metabolitos y volver a la homeostasis. Pero bueno, esto lo dejo nada más como un dato extra, lo pueden encontrar, lo pueden revisar para que no se les extrañe, pero quiero nada más enfatizar a la presencia de PAMS y a la presencia de DAMS. Esto es simplemente para que vean cuáles serían estas diferencias o componentes principales de cada uno de ellos. Los PAMS son microorganismos, elementos conservados en los microorganismos, y los PAMS, los DAMS, perdón, son elementos generados por el daño. Obviamente nosotros tenemos PRRs para reconocer ambos cuando se hagan presentes. Eso nos lleva entonces a hablar ahora sí directamente de los PRRs, ya hablamos de los PAMS y de los DAMS. Entonces, ¿qué conocemos como receptores de reconocimiento de patógenos? Bueno, podemos clasificarlos de diferentes maneras, pero yo traigo aquí una clasificación sencilla para ustedes en donde coloco aquellos que son solubles, aquellos que están en superficie y dentro de superficie aquellos que son también intracelulares. En el caso de los solubles, pues tenemos a las lectinas tipo C, a las pentrexcinas, y dentro de las lectinas también podemos englobar a otro tipo de lectinas. A las de superficie tenemos a los TLRs, a los scavenger receptor, también tenemos otro tipo de lectinas que están ancladas a la superficie. En intracelulares tenemos también parte de los TLRs, porque hay algunos TLRs que son extracelulares, hay otros que son intracelulares. Tenemos a los RIC, a los MDA, a los NOT que están en el interior. Y vamos a hablar primero de uno de ellos que son las colectinas y las ficolinas, estas que estábamos hablando en las lectinas tipo C, que son de manera soluble. Estas colectinas ficolinas son proteínas, no voy a leer esto para que ustedes no se aburran, son proteínas que se encuentran principalmente en mucosas. Vean la estructura de estas colectinas ficolinas, tienen regiones ricas en cisteínas, son muy importantes, dominios de colágena y dominios de reconocimiento de carbohidratos. Eso nos está hablando entonces que estas colectinas ficolinas reconocen en estos dominios, en estas cabezas globulares, la presencia de carbohidratos característicos de los microorganismos, por supuesto. Y estas colectinas ficolinas, una vez que reconocen los carbohidratos, pueden favorecer la fagocitosis o la activación de complemento. Reitero, estas se encuentran en mucosas y dos de ellas muy representativas son la proteína surfactante A, la proteína surfactante D, que se encuentran principalmente en el tracto respiratorio, que es estas de acá. También tenemos a la MBL, al receptor, o mejor dicho, a la colectina, la lectina unidora de manosa. Y nuevamente vean cómo es la estructura de cada una de ellas. Son este ramillete de cabezas globulares que reconocen carbohidratos principalmente y que favorecen estas funciones, principalmente opsonización, fagocitosis y algunas otras. Esto lo estaremos hablando más adelante, qué significan estos componentes. Eh, Esto es simplemente para que vean que dentro de la cabeza globular, cómo es el reconocimiento de los carbohidratos que se encuentran en la superficie, o mejor dicho, en la pared celular de los microorganismos, y una vez que se reconocen hay un cambio conformacional del resto de la estructura que permite las funciones que ya hablamos. En el caso de las ficolinas, dos características de estas, pues, son la lectina unidora de la manosa, la MBL, o tenemos la ficolina H, y estas también
reconocen carbohidratos, pero para que se activen tienen otras proteínas en su interior que una vez que reconocen los carbohidratos, estas proteínas son liberadas o son cambiadas en su estructura y esto entonces permite la activación o los mecanismos a los cuales se les asocia. Tenemos otras más que ya hablando de las lectinas, pero ahora a estas que están directamente en la superficie celular. Estas tenemos algunos representativos como el receptor de manosa, DEC205, NKRP1 o Li49, por mencionar algunos. De los más comunes es el receptor de manosa y DEC205. Nuevamente reconocen carbohidratos, estructuras de este tipo, mananas, glucosamina, fucosamina, y esto, por supuesto, una vez que lo reconocen, pues lleva a cabo una activación. Tenemos también a los LRRs. Los LRR son proteínas ricas o repeticiones ricas de leucina, por eso se les dice así, por sus siglas en inglés. Reconocen principalmente lipopolisacáridos, CPGs, taxoles, LPP, y los representativos de estos tenemos a CD14, una molécula muy importante que forma parte de los macrófagos monocitos, macrófagos. Tenemos también algunos TLRs, hablaremos de ellos, principalmente TLR4, y algunos otros tipos de receptores que favorecen una vez que reconocen este tipo de carbohidratos, bueno, la activación a través de este factor de transcripción que es NF-kappa beta, inflamación, apoptosis o activación de las mismas. También tenemos otro tipo de receptores llamados scavenger receptors o receptores carroñeros. Estos se encuentran principalmente en la mayoría de las células innatas, ancladas en los monocitos macrófagos, dendríticas, gamma deltas, y estos tienen dos funciones bien interesantes. Unos, se ha descrito que pueden servir para el reconocimiento de los microorganismos y eliminarlos. O sea, reconozco a través del EPS, algunos se ha visto estos trabajos muy interesantes, reconozco microorganismos a través de este receptor, lo engullen, lo destruyen y listo, eliminaron al microorganismo. Pero también uno de los datos bien importantes de este tipo de receptores es que elimina apoptosomas. ¿Qué quiere decir? Una célula que está apoptótica, que ya está muerta, puede ser reconocida por los receptores Scavenger receptor, la traga, la elimina y no procede a más. Este tipo de receptores, en algunos casos se ha visto que no lleva a un perfil inflamatorio, que quiere decir reconozco, pero no monto una respuesta tan exacerbada de inflamación y por supuesto es simplemente uno de los mecanismos de limpieza para eliminar a muchas de las células que están muriendo por apoptosis. Otro tipo de receptores clasificados dentro de los scavenger receptor, nosotros podemos encontrar como scavenger receptor tipo A, tipo C, tipo E. Vean las estructuras, principalmente hacen diferencias por el tipo o la cantidad de colágena que tienen, que es esto que ustedes pueden ver aquí. Es distintivo. Tienen cisteínas en la parte final, por eso son ricas en cisteínas, lo que están viendo, y reconocen, por supuesto, a través de su estructura, pues diferentes elementos de los microorganismos. Ya hablamos del LPS, por mencionar uno, CPGs y demás. Pero esto es una clasificación viejita. Esto quiero que vean, ya hay clasificaciones de acuerdo también a la estructura, a las tipo A, que varía principalmente por la cantidad de colágena o por los dominios alfa hélices que tienen estos de aquí y la cantidad de cisteínas, mientras que tenemos clasificación B, C, D hasta el J, y aquí tiene que ver más con la composición de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque presentan otro tipo de dominios, presentan otro tipo de componentes, y algunos de ellos no presentan la cantidad o presencia de cisteínas como se clasifican en el A, por, por mencionar algunos. Pero quiero que nada más vean, porque independientemente de esto, se ha visto que la mayoría reconoce, por supuesto, estos elementos conservados de los microorganismos distintivos de cada uno de estos receptores. Esta es una tablita para que ustedes se puedan guiar
de algunos de estos que hemos estado mencionando, por ejemplo, receptores de manosa o Science o dectina 2, langerina, por mencionar más receptores, cuáles son los carbohidratos que se reconocen, en qué microorganismos podemos encontrar estos carbohidratos y por supuesto la alteración que se pueda ver afectada eh, para este tipo de receptores. Esto obviamente es hablando de manera muy general en los receptores que se encuentran de manera soluble y algunos que se encuentran en superficies. Entonces ya hablamos de colectinas, ya hablamos de ficolinas, ya hablamos de scavenger receptor, ya hablamos de las lectinas tipo C, tanto solubles como en superficie. Y esto nos lleva probablemente a entender que dentro de estos PRRs pues hay una gran variedad y uno de los más representativos de los PRRs más estudiados son los TLRs. Los TLRs, que significa receptores tipo TOL, se le describe así TOL por la traducción en alemán, sorprendente, exitoso. eh, lo hacen referencia desde los años 80, unos trabajos muy bonitos en donde se demostraba que la presencia de este tipo de receptores eh, tenía papeles muy importantes en el desarrollo embrionario, pero también en la protección contra microorganismos. Estos hallazgos los encontraron al estudiar la drosófila, eh, una, una mosca. Probablemente aquí hago un paréntesis, alguien diría, ¿cuál es la importancia de hacer estudios en otras especies? Bueno, este es un ejemplo maravilloso para comprender cómo estudios en otras especies, inmunología comparada es de gran ayuda para comprender mecanismos y por supuesto que han puesto los conceptos que ahora conocemos que forman parte de la respuesta inmunológica. Otro ejemplo que podría yo decir es con los primeros hallazgos que dieron fruto para el desarrollo de la inmunología, los trabajos que hizo Eli Meshnikov en las estrellas de mar y ver cómo podían engullir, también fue inmunología comparada. Entonces vean cómo sentaron las bases este tipo de trabajos y que por supuesto son muy importantes y que son necesario continuar haciéndolos y no porque sean en otras especies tienen un impacto o no van a tener impacto en el humano, sino todo lo contrario. Y este es un ejemplo maravilloso. Entonces, regresemos. En los años 80 se encontró que en la drosófila, cuando se mutaba o se le quitaba este receptor, este TLR, eh, repercutía en el desarrollo dorsoventral. No se desarrollaba completamente como lo vemos en esta imagen de arriba y abajo cuando era el knockout no tenía el receptor, había una malformación, pero además en aquellas que sí eran exitosas o que, mejor dicho, ya se habían desarrollado y se les bloqueaba este tipo de receptores o se les mutaba este tipo de receptores, la mosca padecía de infecciones por hongos. Entonces esto les dio la idea con los trabajos de Hoffman que era muy importante tener este tipo de receptores porque eran potentes receptores de reconocimiento de patógenos, en este caso de hongos, y que sin ellos podían servir como una forma de entrada de los microorganismos, el establecimiento y el desarrollo de la enfermedad. Esto obviamente se inició en mosca, después se pasó a mamíferos, se encontraron mecanismos muy semejantes y en la actualidad todo este tipo de receptores que tenemos aquí, pues ha llevado a la distinción de varios de ellos. Tenemos una gama muy amplia de estos receptores. A mí me gustaría simplemente que se acordaran que hay al menos de 10 a 11. Ustedes pueden encontrar que hay más, pero estos son los más significativos y principalmente trabajan por dímeros. Es decir, hay combinaciones de ellos, pueden ser el uno con el 2 con el 6 o el uno con el 6, pero generalmente trabajan en dímeros. Y el tipo de reconocimiento que tienen para los PAMs es distintivo para cada uno de los TLRs. Por ejemplo, el TLR1 combinado con el 2 reconoce lipopéptidos, el 2 diacilipopéptidos, el 3 RNA de doble cadena, el TLR4 reconoce el lípido A, aquí no aparece, y el LPS.
el TLR5, la flagelina, el TLR7, RNA de cadena sencilla, el TLR8, RNA de cadena sencilla, TLR9, CPGs, y el 10 y 11 que manifiesta, dependiendo del organismo en el que se encuentre, el tipo de estructuras que va a reconocer. Pero entonces ustedes se van a dar cuenta que hay varios que se repiten en su forma, y yo les había mencionado que hay algunos que están en superficie y hay otros que están intracelulares. Estos que menciono aquí, el TLR3, el TLR7, el TLR8 y el TLR9, son intracelulares. Es decir, estos los vamos a encontrar en el interior de la célula, mientras que el 1, 2, 4, 5, 6 y 10 lo vamos a encontrar en la superficie. Aquí, para que vean más o menos cuál es la combinación de estos TLRs en formas diméricas. TLR4 reconoce el EPS, que está en las gram negativas, el TLR26, lipoproteínas, que están las micobacterias, el TLR21, el 9 con algunas otras combinaciones, me reconoce lipoproteínas, CPGs, flagelinas. Para que no se me confundan, simplemente con que recuerden que el TLR4 reconoce el EPS, TLR2, lipoproteínas de las micobacterias, el TLR9, CPGs, el TLR5, flagelina, y estos son PAMS, estos de aquí son PAMS, estos de aquí son PRRs, que dentro de su clasificación están los TLRs, que son estos de aquí. Entonces, el TLR es un PRR que reconoce PAMS, y los PAMS son estos componentes de esta bacteria. En el caso de hongos, tenemos estos TLRs que reconocen estas cosas de hongos, y en el caso de los virus tenemos estos otros TLRs que reconocen estos elementos en virus, así como en parásitos. Entonces, vean cómo la combinación o algunos de ellos se pueden ser semejantes, reconocen cosas conservadas en bacterias, en virus, en hongos y en parásitos. Obviamente, esto nos habla que algunos de ellos tienen mecanismos o vías de señalización muy semejantes o parecidas. Aquí es simplemente para mencionarles que hay dos vías. Una es a través de una molécula llamada MID88, que ven ustedes en el cuadrito, así. Y hay otra vía que se llama TRIF, y esa es la del circulito que ustedes ven acá. La mayoría señaliza a través de de la molécula MID88. Sin embargo, hay un TLR que no señaliza por MID88, sino por TRIF, que es el TLR3. Y hay un TLR que señaliza por las dos, MID88 y TRIF, y es el TLR4. Por eso la importancia de este TLR y que reconoce el EPS. Por eso les he estado llamando mucho su atención al LPS, que es reconocido por TLR4 y tiene vías de señalización por MID88 o por TRIF. El único que hace por TRIF es TLR3 y el resto por MID88. ¿Para qué es importante saber esto? Porque hay casos, ustedes van a ver algunos reportes, algunos casos clínicos, que hay mutaciones en MID88. Entonces, cuando hay mutaciones, pues estos TLRs obviamente están alterados y no llevan una correcta vía de activación o de señalización, mejor dicho. Y entonces los únicos dos que quedan restantes a una señalización, pues es TLR2, TLR4, que tiene ambas, y TLR3, pero entonces si hay LPS o DNA de doble cadena, pues pueden ser reconocidos y activados, pero si tuviéramos flagelina, CPGs, los TLRs no podrían responder porque hay una alteración en 1088. Esos son casos muy importantes que nosotros podemos ver y que son importantes para saber a qué nivel es donde está el daño. Tenemos también algunas otras citocinas, ya hablamos de los TLRs, ahora hablemos de lo que generan los PRRs después de su activación. Y unos de ellos pues son los interferones, los tipo 1, de los cuales ya hablamos en un video anterior, que son los alfa, los beta, y hay otras clasificaciones, son alrededor de 13 clasificaciones, ahorita las vamos a ver. Tenemos citocinas pro y antiinflamatorias, tal es el caso de la 1, la 6, el TNF-alfa, o la antiinflamatoria, el 4, la 10. Esto es simplemente para recordar la importancia de los interferones, porque forman parte de la respuesta inmune innata. Los interferones de tipo 1, ya mencionamos que los más característicos es el alfa y el beta, pero también podemos encontrar
varios como es el kappa, epsilon, delta, teta y diferentes en el caso del alfa. Y del tipo 3 encontramos los lambda principalmente, mecanismos muy semejantes, ya hemos estado hablando de ellos, cuál es el mecanismo a través del reconocimiento que saben que entró un microorganismo, puede ser reconocido por un PRR, lleva la formación de interferón, el interferón puede tener su receptor de manera autócrina o parácrina, o sea, dentro de la misma célula o en otro tipo de células, y llevar a cabo la producción de más interferones que comuniquen a otras células que no se han infectado o que generen proteínas que van a interferir, por eso se llama interferón, en la replicación viral. Simplemente para ponernos en el contexto de los interferones nuevamente. Entonces ya hablamos de lectinas tipo C, ya hablamos de los TLRs extracelulares, de los TLRs intracelulares, ya hablamos de los receptores carroñeros y algunas lectinas también, como es el caso de las que están ancladas en la superficie. Entonces vamos a hablar ahora de otro tipo de receptores también intracelulares muy importantes, que son los RIC-MDA y los NOT. Aquí los llevo primero a los tipo NOT. Los tipo NOT o reconocidos como NLR, que es receptor tipo NOT. Estos se encuentran en el interior y originalmente se describieron que podían reconocer algunos componentes conservados en las bacterias, como es el caso del peptidoglicano. Aquí el peptidoglicano presente en algunas de las bacterias son reconocidos a través del receptor. El tipo NOT, hay al menos descritos dos de ellos, el NOT1 y el NOT2, y llevan a la inducción de una respuesta inflamatoria a través de NF-κB. Sin embargo, hago también aquí un paréntesis y quiero dejar claro que vamos a encontrar revisiones, vamos a encontrar trabajos en donde me mencionen que no solamente son para microorganismos o para bacterias, sino también pueden ser reconocidos para otro tipo de microorganismos. O tal es el caso de algunos DAMs. Entonces, aquí no hay que dejar de largo que a lo largo que vaya pasando el tiempo y los estudios, pues me van dejando claro que pueden existir otro tipo de moléculas que pueden ser reconocidas por este tipo de receptores. Entonces están los NOT, que hay el 1 o el 2, y una vez que se activan estas vías, pueden llevar a una respuesta inflamatoria. Entonces aquí tengo eh, un poco más amplio de cómo es la estructura de los NLRs. Tenemos aquí a los tipo NOT. Y estos son los dominios, estos son los ligandos que reconoce el NOT1, estos son los ligandos que reconoce el NOT2, tenemos a otros que es el IPAD, que reconoce a la flagelina, estos son los sensores de los receptores tipo NOT, esto es algo más, más amplio, y también tenemos a los NAP o a los RIC, que vamos a hablar ahorita de ellos, y a la MDA, que no entran de los NLR, sino de otro tipo bueno, dentro de la clasificación, pero de otra manera. Entonces, vean, aquí está la clasificación de los tipo NOT y cuáles son los ligandos a los cuales se está reconociendo. Aquí tenemos un poquito más amplio y las referencias de este artículo para que ustedes puedan irlo a ver. ¿Cuál es la función de estos NOT? Pues ya quedamos en que puede ser a la formación de citocinas inflamatorias, pero también tiene otras funciones bien interesantes. Una, al reconocimiento de cosas extrañas y llevar a cabo un fagosoma. Un autofagosoma lo traga, lo destruye y lo lisa. Entonces, mecanismo muy que vamos a ver más adelante. Al signalosoma, que principalmente está ligado a la activación del NF-κB y por supuesto a la producción de citocinas inflamatorias, pero que también está anclado hacia el inflamasoma. ¿Qué significa esto? Llevar a perfiles inflamatorios, pero además que pueden estar ligados con una muerte característica dentro de esta ruta. Para no confundirlos, los receptores entonces tipo no tienen funciones dentro del autofagosoma, del signalosoma y del inflamasoma. Este de acá lo vamos a dejar por si alguien lo quiere revisar. Aquí está la referencia para no confundirlos. Esto es un poquito más estructurado para que ustedes vean
exactamente cuáles son las moléculas importantes dentro de de estos procesos, y por aquí yo coloco parte de elementos que tienen que ver con la destrucción, como son especies reactivas de oxígeno o como son mediadores producidos, inflamatorios producidos por el inflamasoma. Aquí es simplemente para que vean aquellos que les interesa el inflamasoma, cómo es que se llevan, cuáles son los activadores, cuál es la estructura principalmente que se activa después de haber reconocido este tipo de activadores presentes de manera propia o de los patógenos. Y yo les hablaba de la piroptosis, presencia de elementos que favorecen o están incluidos dentro de la inflamación. Aquí tenemos, les pongo más datos por si a alguien le interese acerca del inflamasoma. Pueden acercarse, cuáles son los mecanismos. Para fines de este video no me voy a detener mucho. Y tenemos otro tipo de receptores, los RLRs, receptores tipo RIC. Estos receptores tipo RIC encontramos a dos característicos, a los RIC1 y a los MDA. El RIC1, que significa el gen inducible de ácido retinoico, y el MDA, que significa gen asociado a la diferenciación de melanoma, se describe así porque es así como se encontraron. Pero algo bien interesante de este tipo de receptor es que, además de que se encuentra en el espacio intracelular, puede reconocer ácidos nucleicos, ya sea RNA de cadena simple, perdón, fosforilado, RNA de doble cadena corto o DNA, RNA de doble cadena largo. Como pueden ver, reconoce RNA simple, de cadena simple o de cadena doble, sea fosforilado o corto o largo. Y aquí quiero que vean cómo estos receptores reconocen este tipo de PAMs y sufren una serie de fosforilaciones que no voy a entrar a detalle, pero tanto RIC como MDA5 van hacia la activación de otro tipo de proteínas que son moléculas que sensan o que activan la, la mitocondria, y que esto, por supuesto, una vez que estos receptores son activados por MDA y RIC a través de la mitocondria en este receptor llamado MAPS, entonces estos van a favorecer la activación o fosforilación de otras proteínas que van a desencadenar la activación del factor de transcripción FNKB, y que a su vez, una vez que esto se activa, se transloca al núcleo y se produce interferón tipo 1. Entonces vean cómo todo reside en la formación de interferones o elementos clásicos de la respuesta inmune innata. Aquí es para que vean que entonces, si yo tengo receptores que se encuentran de manera intracelular, pues pueden trabajar de manera conjunta. De este lado tengo a los RIC, de acá tengo podría hablar también de los NOT, y aquí tengo también de los TLRs, y dependiendo del tipo de PAM, pues va a ser el receptor que se reconozcan. Hay receptores que reconocen cosas semejantes, entonces tenemos varias alternativas y formas para estar trabajando de manera conjunto que llevan a la producción de interferones, por supuesto, y de citocinas inflamatorias. Aquí también hago otro paréntesis. Hay trabajos que nos demuestran que la combinación de los receptores no necesariamente lleva a cierto perfil de tipo inflamatorio o activador. Se ha encontrado incluso que estas combinaciones de distintos receptores de los que hemos estado platicando puede llevar a la inhibición de algunos de ellos. Pero bueno, hay excepciones dentro de este sistema y quería nada más mencionárselos. Esto es para que vean un poco más estructurado cómo se da la señalización por el RICO, el MDA1, MDA5, perdón, y hay dominios CARTS y dominios de Licasa, que son estos de aquí. Aquí se pueden ver mucho mejor el dominio y un dominio CTD, que es el dominio en donde se reconocen a los agentes extraños, a los PAMs, el dominio de Licasa, bueno, que le da este giro a la estructura de la molécula, y los dominios CAR 1 o 2, dependiendo, son los dominios semejantes y en donde se va a anclar o se van a pegar hacia el MAPS, estas proteínas que les digo que son activas que sensan
elementos antivirales y que están ancladas a la mitocondria y que una vez que se pega el RIC o el MDA al MAP, entonces son activados estos receptores, activan otras moléculas y llevan hacia la inducción de citocinas o elementos antiinflamatorios o antivirales, tal es el caso de interferón. Esto es simplemente otro elemento por si a alguien le interesa. Lo dejo aquí, no lo voy a explicar también de los mecanismos. Y esto obviamente nos deja una duda bien interesante. Tenemos receptores que reconocen proteínas, lipoproteínas, carbohidratos, pero también conocen ácidos nucleicos. Entonces, probablemente a alguien le venga a la mente, reconocemos DNA, podemos reconocer también nuestro DNA, podemos tener mecanismos para reconocer esto, porque el DNA no está expuesto así de manera sencilla. Debemos de censarlo y de responder. Si es con algo que es extraño, pues, de responder para eliminarlo, pero si es algo propio, para no responder, porque no podemos responder contra cosas propias. Entonces, sí tenemos receptores. Aquí les dejo unas revisiones para aquellos que este tópico les pueda llamar la atención, y esto nos llevaría a mecanismos de autoinmunidad, porque se puede confundir, o mejor dicho, probablemente a lo mejor un microorganismo puede desencadenar a una autoinmunidad, también tópicos muy analizados y muy discutidos. Entonces lo quiero dejar nada más aquí para que vean cómo estos receptores pueden diferenciar elementos nucleicos de microorganismos, y también tenemos elementos nucleicos propios pero tendría que responder de manera diferente. Esto es simplemente para que vean cómo hay algunos de estos componentes que hemos estado hablando, tal es el caso del interferón, que sí es una citosina o un componente dentro de la respuesta inmune innata que reconoce o que se genera, mejor dicho, que no reconoce, que se genera después del reconocimiento de los virus y que manda la comunicación a otras células, pero también se ha visto que este tipo de moléculas puede desencadenar después el exceso de el no control en cáncer, bacteremias o autoinmunidad. Yo les estaba hablando de los receptores para DNA, pero también tenemos o un mal reconocimiento de DNA propio, o que sea de DNA microbiano y que haya un descontrol en esto y después empieza a reconocer cosas propias. Pero también tenemos presencia de este tipo de elementos humorales que pueden o que se han asociado al menos a este tipo de enfermedades cuando estos están fuera de control. Eh, Les traigo aquí un video para que ustedes vean, porque vamos a pasar ahora a otro tipo de componentes dentro de la respuesta inmune innata. Esto es un trabajo que se hizo en chimpancés, y en este primer video vamos a ver a la mamá chimpancé que ustedes están viendo ahí. Está recostada, está en una comunidad de chimpancés, eh, y ella está colectando algunas ramas, ustedes lo van a ver ahorita, algunas tienen incluso hormigas, la toma, se la lleva ahorita al hocico, la macera y después se la inocula o mejor dicho, la pone en una lesión que tiene en el brazo. O sea, capturó una planta o hormigas, porque también hay hormigas aquí, las macera y se las pone en la lesión. Es un video que quiero compartir. Ahorita vamos a ver el segundo. Esto llamó la atención a los investigadores. En este otro es también una chimpancé hembra, y ahora lo que va a hacer es vuelve a obtener una planta o algún animal, lo macera, lo pone en la boca y con todo eso que ya maceró y la saliva, se lo coloca en la lesión de su hijo. Vean, ahí lo va a colocar y se lo pone en la lesión de su hijo y lo chupa. Esto nos está hablando que obviamente que en sentido estricto, bueno, hay plantas medicinales, lo sabemos. También sabemos que hay componentes que tienen algunos animales que pueden servir como terapéuticos,
como terapia, pero quiero llamar su atención a que utiliza la saliva. Y esto es una comunidad que ya conoce, ya sabe cómo actuar ante las lesiones. Entonces, ¿por qué les digo lo de la saliva? Ahorita terminamos de ver el video. Todos están ahí viendo cómo lo está haciendo. Aprendizaje finalmente. Y esto nos lleva a los péptidos antimicrobianos. Su nombre nos dice, son péptidos. Simplemente para ponernos en contexto nuevamente, para formar una proteína necesitamos una cadena polipeptídica, vamos a ponerle aquí. Es una proteína. Para llevar a cabo la proteína necesitamos una cadena, un polipéptido. Y para tener un polipéptido necesitamos un péptido. Y para tener un péptido necesitamos aminoácidos, una cadena de aminoácidos, y sucesivamente. Entonces, en el caso de los péptidos microbianos, antimicrobianos, es un péptido pequeño de no más de 100 aminoácidos que tiene ciertas características químicas, catiónicas y anfipáticas, y que se ha visto que tiene un efecto microbicida, por eso se le dice péptido antimicrobiano, o en sus siglas en inglés, AMPS. Y estos se describieron por primera vez en animales y en plantas. Otro ejemplo bien interesante de esta inmunología comparada que les he estado llamando su atención. Buscar en otras especies, ver si hay en humanos y que tiene un gran potencial para, no solamente para el concepto, sino también para la terapéutica. Este es un ejemplo. Entonces se encuentra principalmente en plantas, en anfibios, ranas, y veían que no se contaminaban, no se contagiaban. Cuando ven qué componentes hay ahí, encuentran péptidos de estas estructuras con estas características, y cuando los purifican y los ponen en contacto con microorganismos, pues tienen un efecto antimicrobiano. Se clasifican principalmente en defensinas y catalicidinas. Tenemos más clasificaciones, pero al menos con que se acuerden de las defensinas y catalicidinas, pero también tenemos otros. Y actualmente se ha visto que tienen actividades, o mejor dicho, se pueden clasificar de acuerdo a dónde se encontraron, al tipo de aminoácidos, la actividad que pueda tener, no necesariamente antimicrobiana, ahorita lo vamos a ver, o a su estructura. Y pongo aquí dos representantes porque alguien hubiera pensado, a lo mejor se hicieron alguna vez esa pregunta, ¿por qué los carroñeros o por qué ciertos organismos no les pasa nada cuando comen algo, cuando les pica algún insecto, un algo, y pueden sobrevivir? Y nosotros, si comiéramos, no sé, algún alimento descompuesto, inmediatamente tendríamos una respuesta, podríamos morir. Pero ¿por qué no el dragón de Komodo? ¿Por qué no las hienas, los buitres y demás carroñeros? No les pasa nada. Por eso surgió. Hay trabajos muy bonitos de algunos autores que hacen mención que en la saliva es de donde se encuentra todo esto, y que se han encontrado cientos, miles de péptidos antimicrobianos. Hay algunos nuevos. Por supuesto, nosotros también producimos péptidos antimicrobianos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, nosotros podemos producirlos. Hay en animales, hay en plantas, en animales, en microorganismos que se pueden sintetizar. Y vean el dato más relevante. Hay una muy buena cantidad de péptidos antimicrobianos, pero se ha visto que por su función, al menos el 60%, sí, tiene un efecto antibacteriano, el 4% antiviral, el 26% antifúngico, el 3% antiparasitario. Y hay un porcentaje bien interesante que, que tiene un efecto antitumoral o antiviral para VIH. Aquí tengo el link para que ustedes puedan ingresar de los nuevos péptidos antimicrobianos descritos y toda la lista que hay alrededor de ellos y cuál es la función que se les ha encontrado o se les ha asociado. Aquí nuevamente regreso a que dos de las familias más importantes son las defensinas y las catalicidinas. Dentro de las defensinas tenemos a las alfa y a las betas,
Y aquí tenemos los representativos de cada uno de ellos y en dónde se encuentran o se han demostrado la presencia de ellos. Aquí es simplemente para que vean cómo también nosotros producimos parte de estos péptidos antimicrobianos y que se encuentran principalmente en las mucosas. Esta es una estructura. Obviamente también se describieron en la drosófila, en algunos otros anfibios. Aquí les pongo nada más los datos para que vean quiénes son. Y quiero llamar la atención a cómo funcionan, cuál es la estructura y cuál es el mecanismo de acción. Ya dijimos que son anfipáticos y están cargados, o mejor dicho, su estructura está cargada de forma positiva e interaccionan muy fácilmente con la pared celular de las bacterias que tienen una carga negativa. Esto entonces hace muy fácilmente que el péptido antimicrobiano se una a la pared de la bacteria a través de cargas y de esa manera empieza a trabajar. Ahorita vamos a ver cómo lo hace. Ya quedamos que esta es una de las características principales del péptido antimicrobiano, destruir microorganismos, pero también se ha encontrado que los péptidos antimicrobianos modulan la respuesta inmune. Tal es el caso de estar involucrados en la quimiotaxis. Recuerden ustedes que hay quimiosinas que son citocinas capaces de reclutar más células al sitio de acción y los péptidos antimicrobianos también tienen una función o participan dentro de este proceso. También se ha visto la interacción o la importancia que tienen dentro de las respuestas por TLRs. Vean cómo la presencia de estos péptidos antimicrobianos puede o no activar alguna ruta, que es lo que yo les mencionaba. En conjunto, un PRR con otro, un TLR con otro tipo de PRR, con otro receptor, puede llevar a la activación de una vía o la inhibición de la misma. Entonces, esto hay muchas combinaciones y, por supuesto, dependiendo del microorganismo o del PAM. Esto es simplemente para que vean que hay más de quimiotaxis, fungen en opsonización, en la interacción del complemento. Estos péptidos antimicrobianos son una maravilla porque modulan muchas cosas en la respuesta inmunológica y además tienen efecto antimicrobiano. Entonces ya quedamos en que por carga se unen muy fuertemente en aquellas bacterias que presenten en su pared celular cargas negativas, el péptido antimicrobiano se puede unir a través de sus cargas positivas, pero en aquellos microorganismos, o en el caso de nosotros, plantas o animales que no tenemos, mamíferos que no tenemos tanta carga de manera expuesta, sino en el interior, eh, porque la estabilización de estas cargas la da el colesterol, pues obviamente por eso los péptidos antimicrobianos a nosotros no nos afecta, pero a los microorganismos sí. Esta es la diferencia entre cada uno de ellos. Y esto es lo que hace. Una vez que se pega, hay al menos tres mecanismos: barrera estable, de carpeta o el toroidal. El toroidal es el más común. Se ingresa el péptido antimicrobiano y empieza a generar un poro. ¿Por qué? Porque empieza a estabilizar la pared celular de la bacteria y empieza a formar el poro, haciendo que sea permeable esta pared y empieza a destruir el microorganismo. El de carpeta es simplemente, se podría decir, azaroso, se implanta a través de la carga, estabiliza todo y nuevamente puede fraccionar la pared celular. Los usos, esto es muy importante para ustedes como médicos, eh, es, o para aquellos que se dediquen a las terapias, no necesariamente medicina, eh, se han utilizado de manera tópica, de manera oral o sistémicas en úlceras, en enfermedades inflamatorias o en enfermedades microbianas. Y aquí tenemos al menos una lista eh, pequeña del tipo de defensinas, de dónde se obtuvo, o péptidos antimicrobianos, de dónde se obtuvo, cuál es el espectro en el cual puede hacer efecto o tener la función microbicida y el mecanismo por el cual lo lleva a cabo. Aquí tenemos varios: defensinas, lisocimas, catepsina G, en dónde se encontraron, en dónde actúan y cuál es el mecanismo. Aquí tenemos una lista más grande, aquí tenemos más, para que ustedes puedan ver la importancia médica que puede tener este tipo de componentes, y reitero, que fueron descritos
en otras especies y que tienen un gran potencial a nivel de la medicina. Este es un ejemplo de una bacteria, es una micrografía de una bacteria cuando no tiene péptido antimicrobiano. Aquí está su pared, se ve muy bien, alargada. Y cuando se le pone el péptido antimicrobiano, vean, empieza a desestabilizar la pared celular, empieza a formar poros y la empieza a destruir.